Me llamo Elena. Nací en un ejido cerca de Ciudad del Carmen y crecí entre manglares, caminos de terracería y temporadas de pesca que, por un rato, llenaban de voces los sitios que el resto del año permanecían casi mudos. De mi madre heredé una casita de concreto con techo de lámina. Allí vivía con mis 2 hijos mayores, mientras hacía lo posible por sacar adelante a mi niña pequeña. Aprendí pronto a ganarme la vida, vendiendo antojitos y dulces en las plazas. Con eso sobrevivíamos. Todo cambió el día que conocí a Ricardo, afuera de la terminal de autobuses de Escárcega, mientras vendía tamales. Él llegaba con uniforme de chofer, decía ir y venir hasta Mérida. Al principio me compraba café, me contaba anécdotas de carretera y presumía contactos en la ciudad. Con el tiempo, se volvió insistente. Repetía que yo merecía algo mejor, que podía ayudarme. Terminé aceptando salir con él durante meses. Fue atento, detallista, traía cosas para mis hijos y prometía que, en cuanto juntara dinero, abriríamos un negocio. Me propuso vivir juntos y acepté. Yo tenía 31 años cuando Ricardo entró a mi casa. Al principio todo parecía en calma. Yo seguía vendiendo comida y él, según decía, manejaba. Con el paso de los años, tuvimos otro hijo. Con 4 niños, cualquier gasto se multiplicaba. Un día me habló de una oportunidad: invertir en un proyecto de transporte turístico en la costa. Para el préstamo, juró, solo necesitaba los papeles de la casa como garantía, y en 3 meses me devolvería todo a mi nombre. Dudé, pero la necesidad pesó más. Le entregué los documentos. Una semana después, desapareció. Volví de la clínica del IMSS. Había llevado a mi hija menos y encontré su closet vacío. Hans se llevó su mochila, sus zapatos, incluso el radio viejo con el que siempre pasaba la tarde. Su número dejó de existir. Busqué a sus amigos. Nadie sabía nada. 2 días más tarde llegó un hombre en un coche oficial, con un folder. Un licenciado. Me dijo que la propiedad había sido vendida, que debía desalojar al día siguiente. En los papeles aparecía la firma de Ricardo como vendedor, en todo en orden. Mi casa ya no era mía. Me lancé al Palacio Municipal. En una oficina pequeña, bajo un ventilador cansado, revisaron los documentos y repitieron lo mismo. La transacción era legal. No había nada que hacer. Me quedé en shock, sin saber dónde dormir con mis hijos. Al día siguiente, llegaron 2 camionetas y empezaron a sacar mis cosas. La gente del barrio miraba desde las puertas. Doña Rosa, una vecina, me ofreció guardar algunos muebles en un cuartito de madera detrás de su cocina. Esa noche dormimos en el piso, mis niños pegados a mí con los días. La incomodidad en casa de Doña Rosa era inevitable. Éramos 5 ocupando espacio y comida. Empecé a buscar empleo donde fueran panaderías, cocinas económicas, tiendas. Nadie contrataba. Desesperada, empeñé un anillo que había sido de mi madre, y con eso renté un cuartucho húmedo cerca de un canal. Olía a moho. Metimos un colchón y una mesa de plástico. Les prometí a mis hijos que pronto estaríamos mejor. Yo salía diario a buscar trabajo. Llegaba a la central en camión y volvía con los pies llenos de polvo. Una tarde, sentada junto al mercado, se acercó un hombre moreno, traje oscuro, zapatos brillantes, demasiado arreglado para ese lugar. Dijo conocer de un empleo nocturno donde ganaría en una noche lo que yo no ganaba en semanas. Me dejó una tarjeta con una dirección lejana y se fue. No quise considerarlo, pero el hambre no espera. Sin dinero ni para arroz, vi la tarjeta y me convencí de que sería solo una vez. Les dije a los niños que iría a limpiar bodegas, que volvería por la mañana. El mayo R, de 12 años, quedó a cargo. Salí al oscurecer. El camión me dejó en un cruce solitario. Caminé hasta una casa grande, blanca, portón negro y cámaras en las esquinas, sin vecinos cercanos. Toqué y la puerta se abrió. Adentro olía a perfume fuerte y humedad. Me recibió una mujer impecable, vestido rojo, tacones. Me condujo a un cuarto, donde me dieron ropa, maquillaje
peinado. Al verme, no me reconocí. Subimos a una camioneta con otras 2 mujeres. Nadie habló. Nos dejaron en una zona de moteles modernos, a un lado del camino viejo, hacia el monte. Me quedé en una esquina, esperando. No tardó en detenerse un auto negro de vidrios oscuros. El conductor bajó la ventanilla en un hombre de piel clarísima, cabello muy oscuro, mirada extraña. Me hizo una seña, subí y no entró a ningún motel. Tomó calles cada vez más vacías hasta llegar a una casa vieja, madera y tejas rotas, en un lugar sin luces ni vecinos. Al entrar me golpeó un olor rancio, como carne echada a perder. Todo parecía detenido en otra época, en cuadros antiguos, marcos dorados, escaleras de madera que crujían. Mi teléfono no tenía señal. Me llevó a una habitación con cortinas pesadas, una cama grande y sábanas frías. Abrió un buró, sirvió vino en copas. El ambiente estaba helado. En las paredes parecía correrse un susurro, como voces que no alcanzaba a entender. El hombre me observaba en silencio, como estudiándome, bebiendo despacio. Dejó la copa, se acercó y empezó a tocarme con frialdad. Yo pensé en terminar rápido y volver. Su piel era extrañamente pálida, con cicatrices en la espalda como de quemaduras mal cerradas. Cuando me tomó, la temperatura de su cuerpo no era normal en hielo seco. El dolor creció. Me inmovilizó con una fuerza imposible. Me tapó la boca con una mano que me dejaba sin aire. La habitación comenzó a oscurecerse sin que se apagaran las lámparas. La sombra del hombre en la pared se movía con vida propia. Yo buscaba controlarme. Quería que todo acabara. En un momento, su rostro se transformó. Sus ojos se encendieron de un rojo profundo. La cara se le estiró. Los rasgos se hicieron huesudos, casi sin sangre. Exhalaba un vapor blanco por la boca. De pronto se detuvo. Sonrió sin enseñar dientes. Fue hasta una cómoda, colocó un sobre en la mesa de noche y dijo que ahí estaba el pago. Su voz sonó más grave. Se vistió con calma y antes de irse, me advirtió que volvería, que ya me conocía, que era suya. Salió. Los escalones crujieron. Luego, nada, ni puertas, ni motor, ni pasos. Tardé en moverme. Tenía el cuerpo entumecido, marcas en los brazos y entre las piernas. Fui al baño. El espejo envejecido me devolvió una mujer pálida, ojos rojos de llorar. Tomé agua fría, respiré. El sobre seguía sobre la mesa. No lo abrí de inmediato. Intenté salir. Al principio la puerta no cedía. Luego sí, afuera despuntaba el sol. Caminé hasta la carretera y esperé el primer camión. Volví a casa. Mis hijos me preguntaron por los raspones. Mentíame, cállame, lavé, tiré la ropa, guardé el dinero sin contarlo. Dormí un poco. Y entonces lo vi. Estaba parado al pie de mi cama, inquieto, mirándome. Cerré los ojos. Cuando volví a abrirlos, ya no estaba. Pensé que era delirio, pero la noche siguiente apareció su silueta en la ventana, recortada por la luz de la calle. Después lo escuché en el patio, pasos en el techo. Lo veía en los espejos, en la cocina, en la banqueta. Nadie más lo percibía. Empecé a enfermar. Fiebre, falta de apetito, insomnio. Llevé a los niños con una tía para no exponerlos. En la clínica no me hallaron nada. Me recetaron descanso. Pero mi problema no era de análisis médicos. Por las noches soñaba con él. Había una lengua que no entendía, un aliento frío. Despertaba empapada, con el cuerpo dolorido. Un día hallé un mechón de mi pelo arrancado en la almohada. Otra vez amanecí con marcas en el cuello. Dejar de trabajar de noche no sirvió desde el ocaso. Yo cerraba puertas y ventanas, apagaba luces, abrazaba a mis hijos. Ellos notaban mi miedo, aunque yo callara. Cada madrugada se repetían. Lo veía de pie, a veces junto a la puerta, a veces en la esquina. Yo quedaba paralizada, sin voz. Al amanecer, se desvanecía. En la pared, quedaban señales como rasguños. En el piso, ceniza. Un día se acercó tanto que sentí un puño invisible apretándome el pecho. Me incorporé y su rostro estaba allí, más alargado,
piel grisácea, ojos rojos ardientes, labios agrietados, un aliento podrido. No era humano. Luego, se desvanecía. Intenté con un médico particular en estrés. Dijo, ¿me dio pastillas en esa noche? Fue peor. Soñé que me arrastraba por el monte. Desperté con tierra en las piernas y rasguños, como si realmente hubiera salido. Desde entonces, empecé a tener lagunas. Un amanecer, había veladoras negras encendidas en el patio. Otro día, tierra bajo mis uñas sin explicación. A veces amanecía con morados, signos dibujados en ceniza sobre mi piel. Busqué a una curandera en el mercado viejo. Le conté todo, Anchis. Y continuaj. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, hazlo ahora. Prometo traerte más historias que no te dejarán dormir. Solo recuerda algo. Después de hacerlo, apaga la luz. Apaga la luz. Me miró fijo y dijo que lo que me llevó a esa casa no era humano, que me habían marcado, que lo suyo no era deseo, sino algo más oscuro. Preguntó si acepté dinero. Al responder que sí, negó con la cabeza. Había sellado un vínculo. Ahora le pertenecía. Me dio velas de sebo, agua bendita y una oración para leer 3 noches seguidas. A la misma hora, durmiendo sola. La primera noche encendí las velas en cruz. Puse el agua a mi lado y recé. No se apareció, pero sentí pasos lentos en el techo. La segunda noche, a las 3, las velas se apagaron sin motivo. Un olor asqueroso invadió el cuarto. Las paredes crujieron y oí su voz, sin verlo, diciéndome que no lo negara. Recé con todas mis fuerzas. La tercera noche, apenas empecé, la casa vibró, los vidrios zumbaban, las velas estallaron y una sombra se arrojó sobre mí. Sentí manos que me ahorcaban, arañazos en brazos y pecho. Grité antes de desmayarme. Desperté con la garganta ardida, el cuerpo cubierto de marcas rojas y moretones que no recordaba haberme hecho. El vaso de agua que había dejado junto a la cama estaba completamente negro, como si algo hubiera caído dentro y se hubiese disuelto durante la noche. El papel con la oración estaba hecho pedazos, reducido a tiras húmedas, y las velas se habían derretido hasta formar una mancha irregular sobre el suelo. El aire, en la habitación, olía a grasa quemada y a tierra recién removida. Me levanté, tambaleándome, con los brazos temblando y las piernas adoloridas, y salí corriendo hacia la casa de la curandera. El sol apenas empezaba a salir, y el pueblo todavía dormía. Caminé descalza por la calle de polvo, con el cabello enmarañado y la ropa pegada por el sudor y el miedo. Cuando llegué, toqué la puerta con desesperación. A nadie contestó. Golpeé una y otra vez, hasta que una mujer del local de enfrente salió y me miró extrañada. ¿Busca a la señora Esperanza?, me dijo con voz baja. Asentí. Se fue hace una semana. Sin decir a dónde. ¿Cómo que se fue?, pregunté casi sin voz. Dejó todo tirado. Dicen que en la noche empacó lo poco que tenía y se marchó antes de que amaneciera. Me quedé ahí parada, con el estómago vacío y la sensación de que el aire me apretaba el pecho. Volví a casa con los niños. Ellos me esperaban en el patio, asustados. El Mayo Ere, con los ojos muy abiertos, me contó que en la madrugada vieron a un hombre parado junto al árbol del fondo. No tenía cara, mamá me dijo. Solo estaba ahí, mirándonos. Al amanecer encontraron huellas en la tierra húmeda, pero no eran normales. Eran profundas, alargadas, como si los pies hubieran sido arrastrados, con los dedos marcados más largos que los de una persona. Desde ese día la casa dejó de sentirse como casa. Las cosas empezaron a moverse solas. Los trastes tintineaban en la cocina. Cuando no había viento, las luces parpadeaban, y las puertas se abrían con golpes secos en plena noche. Una vez, mientras dormíamos, la estufa amaneció encendida con la flama azul, chispeando sola. Y otra madrugada la televisión, desconectada, mostró por unos segundos la imagen de una casa vieja de madera, la misma donde lo había conocido. No tenía explicación.
Decidí irme. No podía más en empaqué lo poco que nos quedaba. Ropa, un par de cobijas y algo de comida. Y llevé a mis hijos al ejido de mi prima, a más de 2 horas de ahí. No sabía cómo explicarle lo que estaba pasando. Solo le dije que había tenido problemas con un hombre peligroso. Nos dejó quedarnos en una habitación vacía de su casa de madera. Los primeros días fueron tranquilos, pero yo no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, él regresaba. Los sueños eran siempre los mismos. La cama vieja, la lámpara girando sin viento, su cuerpo encima del mío, y esa voz grave, inhumana, repitiendo frases en una lengua que no comprendía. Cada vez que despertaba, sentía el cuerpo helado, el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Una tarde, mientras lavaba ropa, sentí un ardor fuerte en el vientre. Pensé que eran cólicos, pero el dolor no se iba. Fui a una clínica rural, una de esas que apenas tienen lo necesario. Me revisaron y el médico, con voz neutra, me dio el resultado positiva. Estaba embarazada. Me quedé muda. No podía ser. No había estado con nadie después de esa noche. Debe tener pocas semanas, dijo el doctor. ¿Va a continuar con el embarazo? No respondí. Tomé el papel con las manos temblorosas y salí sin mirar atrás. Al principio creí que el cuerpo me jugaba una mala pasada, que todo era producto del estrés o del miedo acumulado, pero los síntomas no eran como los de mis otros embarazos. No tenía náuseas ni sueño. Lo que sentía era frío, un frío profundo que nacía en el vientre y me subía por la espalda como un hilo de hielo. Por las noches, cuando el resto de la casa dormía, sentía dentro de mí un latido que no era el mío. No era rápido ni rítmico como el de un bebé. Era lento, pesado, como tambores lejanos bajo tierra. A veces, entre ese latido, escuchaba susurros, palabras cortas, roncas, que parecían salir del mismo aire que respiraba. El vientre empezó a crecer más rápido de lo normal, como si el tiempo avanzara distinto dentro de mí. Ahí mi piel se fue volviendo pálida, casi traslúcida. Las venas se marcaban con un tono oscuro, y a veces, al bañarme, juraba ver algo moverse bajo la superficie, algo que no se parecía a una patadita. Era más sinuoso, como si algo se deslizara buscando escapar. A veces, en las madrugadas, veía su silueta parada en el pasillo. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí, observando. Otras veces, al pasar frente al espejo, veía su reflejo detrás de mí, aunque al girar no hubiera nadie. Una mañana, al levantarme, noté algo nuevo en la pared del cuarto, en símbolos, dibujados con una sustancia oscura, casi como ceniza. Eran círculos entrelazados, líneas torcidas, marcas que no reconocí. Intenté borrarlas con agua y jabón, pero solo se desvanecieron un poco. Esa misma noche, los símbolos reaparecieron más claros. Volví a soñar con la casa vieja. En el sueño, estaba acostada, en aquella cama, con las lámparas oscilando sobre mi cabeza. Él estaba ahí, mirándome. No hablaba, pero su voz resonaba dentro de mi cabeza como un eco. Me decía, sin palabras, que lo que llevaba en mi vientre le pertenecían. Desperté, gritando. Mi prima entró corriendo al cuarto. Yo temblaba, empapada en sudor. Fue solo una pesadilla, le dije. Pero ella me miró con miedo, como si no me creyera. Desde entonces, ya no pude salir a trabajar. Las piernas me dolían, el vientre punzaba, y había momentos en los que sentía que algo se movía bajo mi piel, arrastrándose de un lado al otro, como si tuviera vida propia. Mis hijos comenzaron a tener miedo de dormir conmigo. Decían que en la noche escuchaban pasos dentro del cuarto, respiraciones cerca de la cama. Más de una vez los encontré dormidos en el pasillo, enrollados en cobijas. Preferían pasar frío antes que quedarse conmigo. Una tarde decidí regresar a mi antiguo terreno, el lugar que alguna vez fue mi casa. Ya no me pertenecía, pero nadie vivía ahí. Al llegar, la puerta estaba abierta, colgando de una bisagra oxidada. Todo estaba cubierto de polvo y telaraña. Los muebles viejos se amontonaban en un rincón
y el aire olía a encierro y humedad. Decidí quedarme. No tenía a dónde más ir. Las primeras noches fueron tranquilas, pero pronto volvieron los ruidos. El techo crujía, como si alguien caminara sobre él. El agua del grifo salía turbia, con un olor metálico. Y en el patio, cada mañana, aparecían huellas grandes, profundas, de pies descalzos. En la madrugada, cuando trataba de dormir, sentía que alguien se sentaba junto a mí en el colchón. El cobertor se hundía. El aire se volvía pesado, pero no había nadie. El embarazo siguió avanzando, y con él llegaron fiebres nocturnas, ardor en las manos, y un cansancio que no se iba con el sueño. Fui a una pequeña clínica improvisada en la cabecera municipal. Me revisaron y me dijeron que todo estaba bien, que el bebé crecía sin problema. Me recetaron vitaminas, no les creí. Les hablé del frío, de las voces, de los sueños. Me miraron raro. Debe ser ansiedad, dijo la enfermera. Asentí solo para poder irme. Esa madrugada, el dolor llegó sin aviso. Era un dolor distinto, más profundo, más crudo. Me doblé en la cama, con las manos sobre el vientre, sintiendo que algo adentro se movía con fuerza, golpeando, empujando las costillas desde dentro. Me levanté tambaleándome y fui al baño. El espejo me devolvió un rostro que ya no reconocí. Ojos hundidos, la boca reseca, el cabello cayéndose a mechones, la piel gris. De pronto, escuché su voz detrás de mí. No era un susurro, era un murmullo grave, como si saliera de todas partes. A la vez, no entendí las palabras, pero reconocí el tono. Era el... Me giré con un grito, pero no había nadie. El aire se volvió helado, la luz parpadeó, y todo se volvió negro. Desperté en el suelo del baño con el cuerpo entumecido y los labios secos. El reloj marcaba las 3 de la mañana exactas. Tenía las manos cubiertas de ceniza, y en el espejo aparecían nuevos símbolos, más definidos, trazados con una sustancia oscura que parecía humo, convertido en polvo. El agua del lavabo estaba completamente negra. Abrí la llave, y un olor nauseabundo, mezcla de carne podrida y metal oxidado, llenó el cuarto. Salí tambaleándome hacia el dormitorio. Mis hijos dormían profundamente, ajenos a todo. Me acosté junto a ellos, pero apenas cerré los ojos, volví a sentirlo. El movimiento dentro de mí no era un vaivén humano, ni el acomodo de un bebé buscando espacio. Era otra cosa, algo grande, algo que se movía con fuerza, con una voluntad propia que no entendía. Sentí como algo se arrastraba dentro de mi abdomen, lento, presionando hacia arriba. Toqué mi vientre con las manos temblorosas, y la piel estaba dura, helada, como piedra. Cada respiración me dolía. El aire del cuarto se volvió más espeso, pesado, y el silencio era tan profundo que podía oír los latidos. Ese tambor grave y lejano, resonando dentro de mis huesos, no provenía de mi corazón, sino del suelo, de la casa misma, como si la tierra entera latiera conmigo. Cerré los ojos. Intenté rezar, pero las palabras se atoraron en la garganta. Una corriente de aire helado atravesó la habitación. Las cobijas se levantaron solas, y el foco titiló 3 veces antes de apagarse por completo. En la oscuridad, entre mis pensamientos rotos, escuché su respiración, tan cerca, muy cerca. No era la primera vez que lo sentía, pero esa noche supe que ya no estaba afuera, estaba dentro. Los días siguientes fueron iguales: dolor, frío, pesadillas. En todas volvía a la misma cama de aquella casa, siempre él esperándome. Ya no era solo en sueños. A veces lo veía quieto en la puerta, inmóvil, observando. Otras, al fondo del patio, alto, inclinado, con la cabeza ladeada, como si intentara recordarme. Cada aparición duraba solo unos segundos, pero bastaba para helarme la sangre. Mi cuerpo se debilitaba. Apenas podía levantarme. Los niños me miraban en silencio, sin preguntar. En sus ojos vi el miedo que yo ya no podía ocultar. Cuando intentaba rezar, las palabras se me atoraban. Cuando encendía velas,
se apagaban. Una tarde, lavando ropa, me mareé. Levanté la vista y vi su silueta detrás del solar. Parpadeé y ya no estaba. En el suelo, sin embargo, quedaron sus pisadas profundas, avanzando hacia mí, sin huellas de regreso. Mi prima fue a visitarme, me vio desencajada y me dejó comida. No le dije nada. Ese mismo día sentí que el parto se acercaba, pero no eran contracciones como las que conocía, sino un desgarro interno, como si algo quisiera abrirse paso por la fuerza. Lloré de dolor y mandé a mis hijos al patio. La casa gimió, las sombras en las paredes parecían desprenderse, el aire se volvió hielo. Traté de llegar a la puerta, pero no pude. Me quedé en el piso, abrazando el vientre. El viento afuera rugía como tormenta, aunque el cielo estaba limpio. No sé cuánto duró. Cada latido se volvió pesado, lento. Entonces lo sentían, estaba en el cuarto sin que pudiera verlo. La temperatura bajó en un golpe. Quise levantarme. Las piernas no respondieron. Una sombra atravesó el campo de mi vista. Pies largos, uñas negras. Se agachó, puso una mano invisible sobre mi vientre, como quien reclama lo suyo. El dolor me cegó. Escuché su lengua extraña, un zumbido agudo, envolviéndolo todo. Y de pronto, silencio. Abrí los ojos. No había nadie. El aire olía a sangre. Me toqué el estómago. Estaba blando, vacío. Grité. No había bebé. No había sangre en el suelo. No había señales de parto. Solo dolor, cansancio y un suelo helado que se me clavaba en la piel. Miré mis manos. Estaban cubiertas de una sustancia negra y espesa, que no era sangre. Las paredes lucían símbolos nuevos. Sobre la cama improvisada había un bulto envuelto en una tela sucia. No me acerqué. Cerré los ojos. Me desmayé. Desperté con la luz del día, entrando por la ventana. Mis hijos, abrazados, lloraban en la sala. Me preguntaron qué pasó. No supe qué decir. Busqué el bulto sobre la cama. Ya no estaba. No había rastros, ni telas, ni marcas, ni símbolos. Solo mi cuerpo, con señales de la lucha, rasguños, moretones, quemaduras pequeñas. Quise borrar todo. Enterré la ropa que llevaba. La rocié con alcohol y la encendí. El humo tenía un olor fuerte, extraño, que me mareó. Mis hijos me miraban desde lejos. No preguntaron. Esa noche nos fuimos con una conocida. Me prestó un rincón. Yo me quedé despierta. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía de pie junto a la puerta, sonriendo sin labios. En los días siguientes, empecé a olvidar cosas, fechas, nombres, lugares. Hallé, debajo de la cama, una figura hecha de ramitas, envuelta en un pañal viejo, con cabellos míos, atados con hilo rojo. Amanecí con los pies llenos de lodo seco, pese a no haber salido. Había huellas que cruzaban la casa. No eran de nadie más. Alguien me recomendó a una mujer que curaba con rezos. Fui. Le conté lo indispensable. Ella me dijo que debía dejar todo atrás, no mencionarlo, no pensarlo. Dijo que ese ser se nutre de la presencia, del recuerdo, del nombre. Hay puertas que, una vez abiertas, no se cierran, me advirtió. Me dio una bolsa de hierbas y una imagen religiosa. Me indicó esconderla donde nadie la tocara. La enterré tras una barda vieja, donde antes hubo un basurero. Desde entonces, cada noche encendía una vela y suplicaba no volver a verlo. Pasaron los meses en mis estudios. Los médicos no hallaron rastro de embarazo ni señales de un parto. Tal vez fue un aborto espontáneo sin que lo notaras, dijeron. Yo sabía que no, lo que sentí no era una pérdida común. Era un vacío marcado, como si me hubieran usado para algo que no entiendo. Conseguí trabajo en la cocina de una escuela rural. Intenté reconstruir una rutina. Los niños volvieron a clases. Yo me aferré a la normalidad, a picar verduras, lavar trastes, apretar horarios, pero el miedo se pega a las sombras. Cada ruido fuera de lugar me detenía el corazón. Cada soplo en la nuca me congelaba. Por las noches, a veces, lo sentía encima de mí,
como un peso sin cuerpo. Un día desperté con la espalda ardida. Me revisé y vi, marcada en la piel, la misma figura que había aparecido en la casa, vieja, líneas curvadas, cruces, como una quemadura. Tardó semanas en desvanecerse. Poco después, alguien dejó frente a mi puerta una botella de vino antiguo, igual a la de aquella noche. No tenía etiqueta, solo un papel con las palabras: «Esto no ha terminado». No la toqué. A la mañana siguiente, la botella ya no estaba. Desde entonces, vivo con la certeza incómoda de que lo mío no cerró, que, cuando el viento sopla con un tono grave y el silencio se espesa, él ronda. Quizá me observa, quizá espera. Yo ya no soy la misma. Algo se quebró en mí aquella noche y, aunque no me atrevo a pronunciar su nombre, sé que, en algún sitio, sigue cerca. Los días posteriores a la botella apretaron una sensación de vigilancia. Mis hijos, que habían aprendido a moverse sin hacer ruido, evitaban la casa al anochecer. Sacábamos fuerzas de rutinas sencillas, en preparar tortillas, dejar lista la ropa de la escuela, contar historias que no dieran miedo. A veces se despertaban por pesadillas. Yo les decía que era solo un mal sueño, pero sabía que la oscuridad guarda ecos. Me impuse pequeñas victorias al caminar hasta el mercado, sin voltear, mirar directo a los ojos a la gente, terminar los turnos sin faltar. Fui recuperando peso. El color en las mejillas volvía de a poco. Agradecía cada tarde con luz. Empecé a poner plantas junto a la ventana. El olor a albahaca me ayudaba a dormir, pero de cuando en cuando aparecía algún rastro en ceniza en el piso, un vidrio empañado por dentro con huellas que no eran nuestras, una lámpara que se mecía sin aire. Una mañana, mientras barría, encontré bajo la mesa una tarjeta amarillenta con una dirección y un número ilegible. No la había visto antes. Me temblaron las manos. La metí en una bolsa y la quemé atrás, sobre la tierra húmeda. El humo subió recto, sin curva, como si una corriente invisible lo guiara. Esa noche encendí 3 velas y recé sin palabras. El tiempo curó algunas cosas. Mis hijos hicieron amigos, trajeron tareas, risas, días de lluvia, con uniformes empapados. Yo aprendí a escuchar, sin sobresaltarme. Pero la marca profunda no desapareció. En las tardes silenciosas, cuando el aire se espesa y el techo cruje por el calor, recuerdo el peso de su mirada. Me repito que es pasado, que existe la vida después, que el cuerpo también aprende a cerrar grietas. Hay días en que lo consigo, hay otros en los que el solo roz del viento me devuelve a una habitación fría, a una lámpara que gira sin brisa, a una sombra que pretende dueño. He pensado muchas veces en volver al Palacio Municipal, con los documentos de entonces, pedir que al menos quede un registro con nombres y fechas. Una parte de mí quiere un papel que diga que no fue invención. Otra parte teme abrir el archivo y que algo vuelva a asomarse. Me acuerdo del consejo de la mujer de rezos: hay puertas que no conviene tocar. Por ahora, he elegido seguir. Me sostienen las voces de mis hijos, me sostiene el trabajo honrado, el olor del comal, los pasos de la mañana en el patio, el chillido distante de los pájaros en los manglares. Algunas noches, cuando el miedo amenaza con volver, me siento en la puerta, respiro hondo y oigo los grillos. Pienso en mi madre, en la casa de techo de lámina, que ya no tengo, en la niña que fui, y me digo, en voz baja, que sigo aquí. No sé si él me busca aún, no sé si me observa. Lo único seguro es que, desde aquella noche, hay un antes y un después. Aprendí a no nombrarlo, a no invocarlo con el pensamiento. Si a veces se asoma, lo dejo pasar, como se deja pasar una nube sin negarla, sin perseguirla. Me aferro a lo que sí es mío: mis hijos, mi trabajo, la costumbre de encender una vela y pedir calma. Hay heridas que no cierran del todo, pero dejan de sangrar. Y aunque el silencio se vuelva denso y el aire anuncie su cercanía, yo me quedo quieta, mirando hacia adelante,
sin pronunciar su nombre. A estas alturas, si me preguntan qué aprendí, diría que la necesidad puede arrastrar a los peores laberintos, que el hambre abre puertas peligrosas y que hay promesas que huelen mal desde lejos, aunque lleguen con sonrisa. He aprendido también que el mal no siempre grita, a veces se presenta con traje limpio, auto negro y voz amable, que lo legal puede ser injusto y que la soledad de una mujer sin red es el caldo perfecto para los depredadores, humanos o no. No tengo respuestas para aquello que se gestó en mi vientre y luego desapareció sin dejar rastro médico. No sé qué fue lo que vi, lo que sentí, lo que marcó paredes y piel. No busco convenciones que lo expliquen. He renunciado a entenderlo con exactitud. Me basta con seguir de pie, volver a la plaza con mis antojitos, sonreír cuando regresan mis hijos, dormir a ratos con la ventana entreabierta para oír la noche y recordar que también existe el mundo sin sombras. Y cuando el viento sopla con ese tono particular y el silencio parece más pesado que de costumbre, enciendo una vela, dejo que la llama tiemble hasta encontrar su centro en respiro, y espero a que llegue la mañana. Si alguna vez escuchas pasos en el techo cuando todo está en silencio, no te atrevas a mirar. Podría ser que él aún esté buscando a alguien más. Yo soy Apaga la luz. Y te espero en la próxima historia, Ansí te atreves. ¿Claro?